¿Saben? Esas historias se escribieron hace más de 2000 años. Y se escribieron. Cuando leemos esas historias, hoy día toman la Biblia y ya sabes el final. Claro, porque con el diario de hoy día sabes todo, pero ellos no tenían esto que hoy tienes en tu mano. En ese momento no sabían cuál era el final, ninguno de los personajes. En medio de la crisis, escúchame bien, en medio de la crisis que cada uno de ellos vivió, la mente de Noé, de Abraham, de Moisés y de Pedro no les alcanzó para ver lo que venía. Todos se vieron sobrepasados, todos colapsaron, todos titubearon, todos dudaron, se paralizaron, se vieron expuestos, se vieron vulnerables ante tanta barbarosidad que los sorprendió. Muy bien. La palabra de hoy tiene que ver con algo que ya he venido analizando y he venido reflexionando. Uno de mis hobbies, uno de mis pasatiempos es ver películas. Tengo muchos, escribir, cantar, tocar guitarra, pero uno de los que me gusta ya cuando mi mente se satura, no sé si a usted le pasa, pero la mente se satura y cuando se satura la mente, entonces tenemos que tener algo que nos saque para poder como relajarnos, ¿sí? Y uno de esos hobbies que tengo es ver películas, porque me entretiene, me distrae, y cuando mi mente necesita un respiro, yo simplemente me pongo a ver una película. De todo tipo de películas, menos de terror, no porque tenga miedo, sino porque entre todo lo que hago, la realidad ha superado la ficción. Entonces, quiero olvidarme, no quiero volver a recordar cosas. Y evidentemente hay algo que sí debemos entender, que toda película tiene un guión, tiene un comienzo, tiene un final, tiene una trama, tiene un desenlace. El guión va a indicar dónde transcurre la escena, los diálogos de los personajes, la actitud incluso corporal, la vestimenta, las locaciones en donde se va a filmar la película, la vestimenta, etcétera. Todo. El guión te indicará todo, absolutamente todo. De hecho, el guión determina la banda sonora de una película. ¿Lo sabía? La película no está hecha, pero el tipo que hace la banda sonora de una película, lo primero que lee es el guión y leyendo el guión, confecciona la música de la película. Interesante. Desde hace un tiempo atrás han salido muchos remakes de películas. Y hace un tiempo atrás también vi un remake que nunca había visto, ni el remake, y tampoco había visto la película original. El guión de la película ya estaba escrito y era la tercera adaptación de una película que se hizo la primera vez en el año 1937. Pero yo, ávido de siempre ver películas, nunca había visto ni el remake ni la película original. Y no sé si a usted le pasa, pero cuando vemos una película siempre como que tratamos de adivinar qué es lo que va a pasar. No, si va a chocar, no, si lo va a pillar. Y al final no lo pilla. Entonces dice, no, ya sabe. La película esta era una película que era muy evidente, más o menos, intuyendo por ahí ya después cuando uno se hace experto en películas, uno más o menos va sabiendo para dónde va la cosa. Pero finalmente cuando terminó la película que estaba viendo, no supe el final hasta que la película terminó. Y lo que me pasó es que nunca me imaginé el loco final que tenía esta película. Lo interesante de esto, queridos, es que el guión siempre estuvo. Yo nunca vi la película, pero hace 87 años atrás ya se sabía lo que pasaría en la película, pero yo no lo supe hasta que terminé de verla. Parece muy obvio, ¿cierto? Pero es esto un poco lo que hoy quiero compartirte. Estos días estuve también visitando a mi hermana y uno de mis sobrinos, uno de los más pequeños, lo vi leyendo la Biblia y le digo, ¿qué estás leyendo? Y él me dice, estoy leyendo 2 de Samuel y todos los días leo un capítulo diario, o sea, desde Génesis ya estaba en 2 de Samuel, todos los días leyendo un capítulo.
Y comenzó a hacerme un par de preguntas. Tío David, y Salomón, y tío David, y Saúl, y tío David, el profeta. Y estuvimos conversando un poquito de eso. Y me puse a recordar también algo de lo que hoy quiero compartir. Antes de saber que yo iba a predicar hoy, Dios me hizo pensar en 4 hombres de la Biblia. Noé, Abraham, Moisés y Pedro. Te lo vuelvo a repetir. Noé, Abraham, Moisés y Pedro. La historia de cada uno de ellos tiene algo en común. Te diré, ¿qué, pastor? Para ninguno de ellos fue fácil su vida. Para ninguno. Y quiero hablarte primero de Noé. ¿Sabes? Dios vio la maldad del hombre tanto que se multiplicó, dice, la maldad del hombre, que a Dios le dolió el corazón. Hay que ser muy malo para hacerle doler el corazón a Dios. Pero eso fue lo que ocurrió. Y Dios decidió eliminar de la faz de la tierra a todos los seres humanos y a todos los animales, pero escogió a Noé y a su familia para comenzar de nuevo. ¿Me estás siguiendo, cierto? Ok. Construyó un arca. Siempre le doy gracias a Dios por no ser yo el que construyó el arca. Si me manda a mí, nos ahogamos todos. Imagínate con la María que tenía que sacar allá afuera, imagínate un arca, olvídate. Dios le dice a Noé que va a exterminar la tierra con un diluvio y le dice qué materiales debe ocupar, las medidas del arca. El arca medía, no me recuerdo ni siquiera cuánto, pero era de 3 pisos. Luego le dice que debe meter al arca a su familia y una pareja de cada animal y de cada ave y juntar alimentos para ellos. Y aquí está lo loco. Noé construyó un arca, pero en un lugar donde no llueve, en un lugar donde el clima es desértico. Estuvo 120 años construyendo un arca. Ojo, él no sabía construir un arca. Dice la Biblia, y si tú lees el relato en el libro de Génesis, dice que se burlaban todos los días, día y noche y día, se burlaban de Noé. Porque él, construyendo un bote gigante, nunca antes había hecho algo de esa magnitud. Yo creo que el bullying que sufrió por 120 años Noé tiene que haber sido extraordinariamente paciente. Porque, ¿saben? No tenía las herramientas de hoy. No es que fue a un lugar, fue una ferretería y dijo, dimensióneme en madera de, no sé, de eucalipto, enchapada, y pidió dimensionar las tablas todos para poder hacer. No había serrucho eléctrico, no había nada. O sea, todo era a mano, todo era bien arcaico, bien antiguo. El serrucho, el cepillo, etc. Tampoco tenía la obra de mano. ¿Sabes cuál era la obra de mano? 3 hombres y 4 mujeres. Esa era la obra de mano que tenía para construir un arca en 120 años. Escúchame bien. Moisés sabía que iba a llover 40 días. Lo sabía, pero no sabía que las aguas iban a cubrir toda la tierra 150 días. Noé no sabía que luego de 5 meses, después que terminó de llover los 40 días, el arca se iba a detener. Y tampoco sabía que casi en 3 meses más recién se iban a hacer visibles los montes más altos de la tierra. ¿Saben? Fueron 40 días después. Noé suelta un cuervo, pero no sabía que no volvería. Y cuando esperó 7 días más para enviar una paloma que no encontraría un lugar donde posarse, él tampoco lo sabía. No sabía que iba a pasar más de un año, escúchame bien, no sabía que iba a pasar más de un año para que recién Noé tocara tierra firme. No sabía que después de 2 meses después, Dios le daría la orden recién de salir del arca.
Estaba como la película que estaba viendo. No sabía qué iba a pasar. Intuí un millón de cosas, pero no supe qué iba a pasar. ¿Sabes? Noé no sabía nada de esto. Fue tanta la incertidumbre que yo trato de entender como cuando yo veía la película. A Noé pensando, ¿y si se me acaba el alimento? ¿Y si se me escapa el león? ¿Y si se me vuelan los pajaritos? ¿Y si nacen más de una cría, qué hago? ¿Si se me sobrepobla el arca? ¿Y si se me rompe el arca? Porque no sabía si en realidad funcionaba o no el arca. Yo creo que hasta le preguntó a los hijos, hijo, ¿saben nadar, cabros? Por si acaso. Noé no sabía lo que iba a ocurrir. Te voy a hablar del segundo personaje, Abraham. Y te voy a hablar de ese Abraham camino al monte. Dios le dijo que le daría un hijo. Estamos hablando ahora de Abraham. Otra película. Y que a través de él levantaría una nación. Pero Abraham no sabía en ese momento que debió esperar y que debía esperar 38 años para el cumplimiento de esa promesa. 38 años donde Abraham se desesperó. ¿Viste que la espera desespera? ¿Le ha pasado a usted o no? Cuando dice, espérate un minuto. Mi hijo últimamente me dice, voy llegando. Cuando llega a la casa, mi hijo me dice, voy llegando. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 37 minutos después llega. Pero si te dije que voy llegando. O sea, Dios le dice a Abraham que va a tener un hijo, pero no sabía cuándo. 38 años después. Entonces Abraham se desesperó. Lo alcanzó la ansiedad, lo alcanzó la duda, lo alcanzó el temor, lo alcanzaron los argumentos y le quiso ayudar a Dios, teniendo un hijo con Agar. Era Sara, no era Agar, pero finalmente la espera desespera. Sigo con Abraham. No sabía que casi 20 años después Dios le iba a pedir a su único hijo, al que esperó 38 años, que lo sacrifique. Él no lo sabía. Pero él le dice, en ese momento camino al monte, le dice a su hijo, iremos, adoraremos y volveremos. Caminó 3 días hasta encontrar el monte que Dios le dijo, porque tampoco sabían qué monte era la cuestión. Y su hijo le dice, papá, ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Y Abraham no lo sabía tampoco. ¿Te das cuenta que entre Noé y Abraham era la misma cuestión, no sabían nada? Pone al hijo en el altar. Y Abraham no sabía. Lo ata de pies y manos. Y Abraham no sabía. Saca el cuchillo, le gira la cabeza, apunta al cuello para degollar a su propio hijo y no sabía lo que iba a ocurrir. Piensa por un momento. En la mente de Abraham, sin el animal para el holocausto, sabiendo que debía sacrificar a su hijo porque Dios se lo indicó, yo creo que él se preguntó, ¿cómo voy a levantar una nación? ¿Cómo se va a cumplir la palabra que Dios me dijo? Aún más, viste que uno, como pensando como hombre, y cuando llego a la casa, ¿qué le digo a la vieja? Se me perdió el cabro chico, ¿qué le digo? No le puedo decir, oye amor, ¿sabes qué? Maté a mi hijo. No, mato a uno de mis 3 hijos, mi esposa me mata a mí. Imagínate la mente en ese momento, de poder decirle a Sara, mi hijita, mire, Dios me dijo, a un Antares de la Luz, así una cuestión así media loca. Abraham no sabía. Y después que lo haga, pensará Abraham, ¿seré un asesino?
¿Me perdonará mi mujer? ¿Se acordará el resto? No sé. Tercer personaje, Moisés. Te dije Noé, Abraham, y ahora vengo con Moisés. Te voy a colocar solo la escena de cuando salió de Egipto. Él salió con una promesa que Dios le dio de entrar a la tierra prometida, la tierra donde fluiría leche y miel. Él salió del desierto sin comida, sin agua, no sabía cuánto tiempo iba a estar en el desierto, sin lo necesario para poder soportar un desierto donde hay frío, donde hay calor, con niños, con mujeres embarazadas, con ancianos. En el desierto son 45 grados de calor y en la noche son más o menos 15 grados de frío, bajo cero. Peligros de animales, peligros salvajes, peligro de serpientes. Moisés no sabía con lo que se iba a encontrar. No sabía que el faraón lo iba a perseguir y que se quedaría entre el ejército y el mar. No sabía que iba a cruzar en seco y que sus enemigos morirían porque las aguas se volvieron a juntar en contra de ellos. ¿Qué habrá pensado cuando estaba frente al mar? ¿Qué habrá pensado? El mar al frente y detrás sus enemigos. ¿Vamos a morir o vamos a vivir? ¿Nadamos? Como Doris, nadaremos. O peleamos, como los espartanos, o nos rendimos, o me salvo solo y arranco total soldado cobarde decidido por la guerra. No sé qué cosas se le habrán pasado a Moisés por la mente porque no sabía lo que iba a ocurrir cuando estaba frente al mar. Cuarto personaje, Pedro. Te voy a recordar también una escena. Pedro es uno de mis regalones, uno que siempre le dan como caja, pero hoy día voy a tratar de redimirlo. Recordemos la historia cuando Pedro camina sobre el agua. Pedro le dice a Jesús, si eres Jesús, que yo pueda caminar sobre el mar. Y Jesús le dijo, ven. Y Pedro salió del bote, pero no sabía lo que iba a ocurrir. Puso un pie en el agua y no sabía qué iba a ocurrir. Puso el otro pie en el agua y no sabía lo que iba a ocurrir. Dio un paso y no sabía lo que iba a ocurrir. 2, 3, empezó a caminar, pero sintió el viento, sintió las olas, sintió la oscuridad. El agua comenzó a mojar su rostro, estaba a mitad de camino, ya no podía regresar al bote, pero tampoco podía seguir avanzando hacia Jesús. Le faltó la mitad del camino para llegar a Jesús. Yo creo que en ese momento Pedro preguntó en su mente, como no sabía lo que iba a ocurrir, ¿y si me ahogo? ¿Y si no es Jesús? ¿Y si nos hagamos los dos? ¿Y si nos hagamos todos? ¿Saben? Esas historias se escribieron hace más de 2000 años. Y se escribieron. Cuando leemos esas historias, hoy día toman la Biblia y ya sabes el final. Claro, porque con el diario de hoy día sabes todo, pero ellos no tenían esto que hoy tienes en tu mano. En ese momento no sabían cuál era el final, ninguno de los personajes. En medio de la crisis, escúchame bien, en medio de la crisis que cada uno de ellos vivió, la mente de Noé, de Abraham, de Moisés y de Pedro no les alcanzó para ver lo que venía. Todos se vieron sobrepasados, todos colapsaron, todos titubearon, todos dudaron, se paralizaron, se vieron expuestos, se vieron vulnerables ante tanta barbarosidad que los sorprendió. Los sentimientos, las emociones, les hicieron tomar malas decisiones a todos ellos. ¿Sabes por qué? Porque ninguno sabía lo que venía.
pero cada uno de ellos estaba viviendo la mitad de su historia. Hoy cuando leemos el guión, me refiero a la Biblia, vemos que Noé experimentó el diluvio, salvó su familia, a todos los animales y comenzó un nuevo tiempo. En otras palabras, no murieron. Lo que Dios dijo, Dios lo cumplió. Con Abraham, el cordero estaba enredado en la zarzamora y a través de su hijo fueron bendecidas todas las familias de la tierra. No murió. Lo que Dios dijo, Dios lo cumplió. Con Moisés, Dios hizo entrar a todo el pueblo a la tierra prometida y delante de sus ojos el mar se abrió y cruzaron en seco y les dio por herencia la tierra que fluye leche y miel. Incluso más, Dios le dijo que entraría a Moisés, pero después le dijo que no. Pero cientos de años después, cuando Jesús se transfigura en el mismo lugar, ¿saben quién estaba al lado después que se transfigura Jesús? ¿Quién estaba al lado de él? Moisés. No murieron. Lo que Dios dijo, Dios lo cumplió. Y por último, mi querido Peter, Pedro fue levantado por Jesús y juntos volvieron caminando a la barca. No murió. Lo que Dios dijo, Dios lo cumplió. Hoy Dios te dice esto. Ninguno de ustedes, ninguno, absolutamente ninguno, ha leído la historia de tu vida. Ninguno. Ninguno sabe el desenlace de la historia de tu vida. ¿Te gustaría saber cómo termina tu historia? ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Sí? ¿Ah? ¿Hijo? ¿Sabes? Quiero decirte algo. Me encantaría saber cómo terminan mis días, cómo termina mi historia. Pero solo Dios sabe cómo termina tu historia, porque Él la escribió. Él escribió tu historia. Él escribió el guión de tu historia. Dios escribió el guión. Nadie sabe, ni siquiera tú sabes. Mira lo que dice el Salmo 139, verso 16. Dice, me viste antes de que naciera. Y cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Y cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. ¿Quién escribió el guión de tu historia? Dios. Antes que naciera, Dios ya había escrito en el libro de la vida el guión de tu historia. Yo no te puedo decir cómo termina tu historia. No tengo el guión. Pero sí puedo decirte lo que viene. ¿Lo querés escuchar? Efesios capítulo 3, verso 20. Dice así. Dios tiene poder para hacer mucho más de lo que pedimos. Ni siquiera podemos imaginar lo que Dios puede hacer para ayudarnos con su poder. Eso es lo que viene, querido. Eso es lo que viene, iglesia. Hoy parece que nada tiene sentido. Parece que te enredaste. Hay quizás una sensación de que vas a fracasar otra vez. Pero escúchame, como cuando ves una película, quiero decirte que estás viviendo la mitad del guión de tu vida. Estás viviendo la mitad de tu historia. Algunos están como Moisés, en el diluvio ahí. Y ¿han visto la locura del emperador cuando está la llama que llama? Así como... Así están algunos. Tienen la palabra, pero te llueve día y noche, noche y día. ¿Saben cómo no es? Quizás algunos están como Abraham, descolocados. ¿Por qué? Porque tienen la palabra, te prometió algo, pero no pasa nada. Pasaron 38 años y no pasa nada. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 6 años. Yo por lo menos 6 años, no pasa nada. Espero no esperar 38 años. Te dijo una cosa y después te mandó a hacer otra. O a mí nomás me pasa. ¿No le ha pasado que Dios le dice una cosa y después Dios te dice otra cosa? Dice, pero si me dijo esto, yo ahora tengo que hacerlo esto. Era por acá y ahora es por allá.
Algunos quizás están como Moisés, frente al mar. Tienen la palabra, saliste de Egipto, pero es imposible cruzar ese mar. Y los enemigos que vienen de atrás te van a exterminar de la faz de la tierra y te caen las cuentas, la luz, el agua, el gas, el teléfono, el aire, estás colgado de todos lados y no sabes si seguir, abandonar o rendirte. Finalmente quizás algunos están como Pedro. Llevas tiempo estando con el Maestro, has sido testigo de la multiplicación, de los milagros, tienes la palabra, pero te estás hundiendo. Cada día un poco más. Has disfrutado de su voz, de su fidelidad, de su misericordia, de su gracia. Pero hoy te estás hundiendo. Quiero contarte cómo estoy yo. No me gusta predicar mucho últimamente porque o estoy muy viejo o abro demasiado mi corazón cuando predico. Saben, yo estoy como Noé, como Abraham, como Moisés y como Pedro, esperando. Siempre mi sensación ha sido esta por años, desde que nos casamos con mi esposa, como pasajero en tránsito. ¿Viste esos pasajeros en tránsito? Que tenéis la maleta lista pero no sabéis para dónde vais a ir. Como estos días le dije algo a Juanito, le dije, ahora entendí las iniciales de mi nombre, David Droguet. DD no significa David Droguet, significa dispuesto y disponible. Porque estoy como pasajero en tránsito, sabiendo que mi jurisdicción está allá, pero yo estoy aquí. Dios me soltó una palabra, me leyó parte del guión, pero también sé que Estados Unidos no es mi estación final. Solo Dios sabe el final de mi historia. Quiero decirte esto, camino sobre el agua y me he hundido muchas veces este último tiempo. Pero su brazo me impulsa hacia arriba y me vuelve a sostener sobre el agua para seguir caminando por el agua. En este tiempo, Dios me ha hablado una cosa y luego me dice que haga otra. Yo lo miro y le sonrío. Pero cuando ya es recurrente, lo miro y no sonrío. Le pido explicaciones a Dios, pero no me las da. ¿Sabía usted que si Dios no quiere, Dios no te da explicaciones? Quiero confesar otra cosa. A veces hago lo que hizo Abraham, pero no precisamente para adorar, sino para irme a la punta del cerro y olvidarme de todo, pero no lo hago, pero lo pienso. Hace un par de días atrás, así, me recordé que hace un año atrás, en el retiro de pastores, Dios me habló y me corrigió. Hace un año atrás, Dios me habló y me corrigió y me dijo esto: no menosprecies la palabra que tienes, porque cuando haces eso, me deshonras a mí. Pasó un año, ya el próximo mes tendremos nuestro retiro de pastores. Y pensé, reflexioné y dije, siento que estoy en el mismo lugar. ¿Alguien ha sentido esa sensación? Como que estoy en el mismo lugar hace un año atrás. Es desagradable. A veces me siento como Noé, dentro del arca con toda la flora y fauna. Ya no llueve. Siento que el arca ya se asentó en tierra firme, comenzando una nueva temporada de una gloria mayor. Pero la orden de salir del arca no llega todavía. Quizás hoy tú estás viviendo algo parecido a lo mío. Pero en el arca hay que seguir haciendo la tarea con la misma fuerza, con el mismo amor y con la misma pasión que estando fuera del arca. Además, estoy haciendo y voy a recomenzar los almuerzos con propósito y los salmones con propósito y todo con propósito. Como para que no se me olvide a mí que Dios soltó una palabra sobre mí y sobre mi familia.
Escúchame, cada vez que Dios te habla, ponme atención en esto, ya estoy terminando. Cada vez que Dios te habla, es una revelación, es una palabra que Él deposita sobre tu vida. Cada palabra que Dios suelta sobre tu vida es un compromiso que Dios hace contigo. Es Dios comprometiéndose contigo. La palabra que Dios te regala hace que tu vida entre en una nueva temporada. Por eso es elevación. Estos días Dios me hizo recordar una frase que me regaló en uno de los momentos más conflictivos de mi vida. Fines del 2018 me fui a Estados Unidos, al mes y medio me hace volver. Y nadie me da ninguna explicación. Y Dios me dijo esto. Y Dios el día de ayer me lo hizo recordar. Esa palabra que Dios me dijo a mí. Cuando pienso todo lo que te dije como estoy, Dios me dijo, no importa. El que te eleva, te sostiene. Ese no importa es, pase lo que pase, aunque no tengas nada, aunque parece que estás en el mismo lugar, aunque sientas que la palabra sobre tu vida no se cumplirá, a pesar de tener esa sensación de que estás solo, hoy te regalo mi frase. No importa. Quien te eleva, te sostiene. Quizás estás lleno de dudas, quizás estás confundido, ansioso, con temor, con miedo, quizás medio decepcionado, decepcionada, cansado, agotado, no lo sé. Pero Dios me dijo que te regalara a ti esta frase. No importa. El que te eleva te sostiene. No importa. El que te eleva te sostiene. No importa. Porque el que te eleva te sostiene. No importa. El que te eleva te sostiene. Muchachos, no importa. Porque el que los eleva los va a sostener. Primera de Corintios, capítulo 2, verso 9. Afirma lo siguiente. Para aquellos que lo aman, Dios ha preparado cosas que nadie jamás pudo ver, ni escuchar, ni imaginar. Queridos, no sé el final de tu historia, pero sí sé lo que viene. Viene lo inimaginable, viene lo impensable, viene lo impensable, viene lo inentendible, viene lo imposible sobre tu vida. Amén. Dios ya escribió tu historia. Dios ya escribió el guión. Él sabe cómo termina. ¿Y sabes cómo va a terminar tu historia? Haciendo posible lo imposible. Así termina tu historia. Ninguno ha leído tu historia. Nadie sabe cómo termina. Pero si Dios la escribió, no has visto, no has escuchado, ni siquiera te has imaginado el desenlace de tu historia. Dios es el autor del libro de la vida. Es ahí donde se escribió tu historia. Y de todo lo que te escribió, no faltará ninguna de ellas. Quiero regalarte un par de textos y con esto termino. Josué capítulo 21, verso 43 al 45. Dice así: así fue como Dios entregó, y ponle ahí, no los israelitas, ponle ahí tu nombre. Así fue como Dios entregó a David toda la tierra bajo juramento que ya había prometido darles. Ellos se instalaron y vivieron allí. Dios también les había prometido que vivirían en paz y lo cumplió. Le dio la victoria sobre sus enemigos y ninguno pudo hacerle frente. Dios cumplió con todas las promesas que les había hecho a David. No dejó de cumplir ninguna de ellas. Dios no dejará de cumplir la palabra que te regaló. Segunda cita, Números capítulo 23, verso 19, para que te veas inyectado esto. Dice el texto: Dios no es un ser humano para que mienta o cambie de opinión.
¿Acaso Él no hace lo que dice o no cumple lo que promete? Queridos, si Dios les dio una palabra, Dios hizo un compromiso contigo. Se comprometió contigo y Él lo va a cumplir. Salmo 138, verso 8. Dice así: Señor, tú cumplirás lo que has prometido hacer para mí. Señor, tu fiel amor es para siempre. Por eso sé que no abandonarás a quienes tú mismo creaste, a quienes tú mismo escribiste el guión. Entonces hoy yo te digo, no temas, no tengas miedo, no retrocedas, no te rindas, no negocies, no te vendas por un plato de lentejas como algunos lo están haciendo. Dios no te va a abandonar. Él es tu pastor y nada te faltará. Finalmente, Efesios capítulo 1, versos 19 y 20. Ese va a la vena. Verán también lo grande que es el poder que Dios da a los que creen en Él. ¿Cuántos creen en Él? Es el mismo gran poder con el que Dios resucitó a Cristo de entre los muertos y les dio el derecho de sentarse a su diestra, a su derecha en el cielo. Pon atención, dice el texto, el mismo poder que resucitó a Jesús, el mismo poder que levantó a Jesús de entre los muertos está en ti. Fuimos creados a imagen y semejanza. En otras palabras, sin límites. Entonces hoy yo te digo esto y le digo a mi cabeza dura: no te pongas limitaciones. Fuiste creado sin límites, entonces no te pongas limitaciones. ¿Sabes por qué? Porque hoy Dios te dice esto: no importa, el que te eleva te sostiene. A Pedro lo conocí cuando estaba soltero. Viste que yo siempre estuve casado. Yo desde que nací casado. Yo nací el día que la conocí, a mi esposa. Y vivimos muchos años juntos. Con Pedro ministrábamos la alabanza. Él siempre fue mi tecladista. Y quiero compartir con ustedes un canto, junto con los mariachis que tengo acá atrás, para que hoy, mientras pensemos en la palabra, podamos comprender lo que Dios está haciendo. Para que mientras escuches este canto, tú entiendas esto. No importa, el que te eleva te sostiene. Quiero que se ponga de pie, por favor, y vamos a cantar juntos.